la materia, el espíritu, la sustancia pensante, la res cogitans, de la sustancia extensa, de la materia. Entonces, en la ontología, esto es algo súper importante, ¿no? Que quizá nos sirva para distinguir a Descartes. El concepto de sustancia, como ustedes bien deben saber, viene del griego y es un tema, es un concepto súper importante tanto para Aristóteles como para Platón. ¿Sí? Para Aristóteles y para Platón, el tema de la ousia es central, ¿no? De tal manera que la ousia sería, según Aristóteles, el ser o lo más real, ¿no? Lo más real. Lo que sucede con el pensamiento metafísico tradicional, y esto es algo a considerar importante, me parece, es que Aristóteles nos hablaba de muchas sustancias, ¿sí? Para Aristóteles había muchas sustancias, ¿sí? Esa cuestión es muy interesante. Había muchas sustancias y en esa medida había una sustancia perro, sustancia caballo, sustancia humano, sustancia árbol. O sea, había una gran cantidad de sustancias, ¿no? Que en realidad eran lo que caracterizaba el ser. Para los griegos el ser es lo más real. Ahora, cuando esto llega a la modernidad, y eso es un dato interesante que hay que distinguir bien, para los modernos les parece algo absurdo, ¿no? Bueno, y cada sustancia, por ejemplo, se compone de materia y forma. Todo eso pasa, digamos, casi de la misma manera en que Aristóteles lo plantea casi. De la misma manera pasa al pensamiento medieval. Y los medievales también hablan de sustancias, de esencias, ¿no? Sustancia, esencia, un poco lo mismo aquí. Y también mantiene la idea de que hay una gran cantidad de sustancias o esencias. Pero con los modernos ya no va a suceder lo mismo. Descartes, en un intento que él considera simplifica, ¿no? Simplifica toda esa gran cantidad de esencias de las que hablaba la metafísica medieval. Lo simplifica porque para Descartes no hay muchas sustancias. En realidad solo hay tres sustancias, ya lo hemos visto, ¿no? En realidad, eh, que esto de la sustancia responde a la pregunta de qué existe, ¿no? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es real? ¿Qué es lo que existe? Bueno, decíamos, ¿no? Para Aristóteles hay sustancia hombre, hay caballos, hay perros, hay gatos, hay árboles, hay casas, etcétera. Hay una gran cantidad de sustancias existentes. Pero para la física moderna, hablar de sustancias implicaba algo así como hablar de cualidades ocultas de las cosas, ¿no? De cualidades que estaban misteriosamente en los entes, en las cosas que vemos, y que explicaban pues sus reacciones, sus movimientos, etcétera, ¿no? Su finalidad, si lo quieren ver así. Aristóteles, en un intento de hacer esto mucho más simple y más sencillo, para no hablar de entidades misteriosas o de cualidades ocultas, ¿no? Los medievales tenían la expresión de ocultas qualitas, ¿no? Una cualidad oculta como la esencia. Descartes va a decirnos, no hay un buen de sustancias, solo hay tres, ¿no? La sustancia pensante, la sustancia extensa y la sustancia infinita. Entonces, Descartes ya nos habla un poco de cómo se distinguen la sustancia pensante y la extensa en la meditación 2. Revisemos un poco si quieren después. Pueden revisar la sesión 4, donde habla un poco de eso. Pero si yo les preguntara, bueno, ¿qué piensa Descartes que existe? Pues Descartes piensa que en la realidad, en el mundo real, lo que existe son entes pensantes, entes extensos y además entes infinitos, ¿no? De tal manera que esto dice, ya no hay un montón de sustancias,
Porque había sustancia pez, sustancia orangután, sustancia cebra, había una sustancia de todo, sustancia flor. Ya no va a haber toda esa complejidad de las sustancias, sino que ahora solo existen entes pensantes, o sea, cosas que piensan, que serían como los yoes. Habría materia, todo lo material es la sustancia extensa, todo lo material, y existiría Dios. Esto simplifica bastante la metafísica moderna, ¿no? Y permite además que esté acorde con la física. Sí, porque Descartes ya hemos visto que es un físico, conoce muy bien la física de su tiempo y lo que caracteriza a la materia pues es el ser algo extenso, ocupar un lugar en el espacio, tener cierta forma, tamaño, peso, todas esas cualidades de las que podemos hablar de la materia, ¿no? Por ejemplo, la física moderna diría que un cuerpo no puede ocupar el mismo lugar que otro cuerpo. Esos principios de la física funcionan para Descartes, pero es el mundo material. Y lo que caracteriza a la sustancia pensante, pues es la propiedad del pensamiento. Mientras que lo que caracteriza a la sustancia material es lo que Descartes llama la extensión. ¿Sí? La extensión. Y en esa medida, Descartes estaría, ¿cómo lo diré? Descartes tendría eh, pues esta cuestión de la física bajo su pensamiento, tomándolo en cuenta, y Dios sería la sustancia infinita. Descartes va a definir sustancia aquí en esta meditación, ya lo iremos viendo, pero ya nos ha hablado para él de que existen las sustancias pensantes, las mentes, podríamos llamarlo así, y las sustancias materiales o sustancia extensa, que sería cualquier objeto material. Esto diría que solo habría tres sustancias, mientras que acá habría muchas sustancias, muchísimas. Entonces, cuando entramos al pensamiento cartesiano en la modernidad, hay que entender que para él solo hay tres sustancias, ¿no? Y en esa medida es que entramos al pensamiento moderno cartesiano, ¿vale? Ahora, en esta tercera meditación, no debemos olvidar todo lo que venimos diciendo de la meditación anterior, ¿sí? De lo que hemos estado revisando. Esta meditación, como ustedes ya lo pudieron a bien notar, tiene como título de Dios que existe. O sea, en este punto de las meditaciones, lo único que sabemos, aquello de lo que podemos tener certeza, es de que pensamos, que existimos y que somos una cosa que piensa. De tal manera que estamos como metidos en nuestro propio pensamiento, en nuestras propias ideas, y de ahí deberemos, o sea, a partir de nuestras propias ideas, tendremos que recuperar la realidad, recuperar el mundo. ¿Por qué? Porque solo tenemos un principio evidente, solo tenemos algo en lo cual podemos depositar nuestra absoluta confianza. Y eso es el yo, es nuestro propio pensamiento. Es decir, que el pensamiento puede equivocarse respecto a que si lo que está pensando existe. O sea, yo puedo pensar en un elefante rosa, puedo pensar en un dragón, puedo tener esas ideas en mi pensamiento y no me equivocaría, dice Descartes, porque sé que estoy pensando en eso. Cuando nosotros, y esto lo iremos desarrollando en la siguiente sesión, cuando nosotros vamos hacia el mundo exterior y nos damos cuenta que no hay sirenas, que no hay dragones, es que pensamos que tenemos ideas falsas, ¿no? Y entonces ahí sí podemos equivocarnos respecto a que esas cosas que tenemos en la mente existan fuera del pensamiento. Por lo tanto, no hay ningún problema, ese Descartes, en reflexionar
sobre nuestro propio pensamiento, los propios contenidos de la conciencia, y que a partir de ahí, a partir de la propia conciencia, descubramos más verdades, ¿sí? Solo tenemos nuestro propio pensamiento, nuestras propias ideas, y eso es suficiente, Descartes. Es suficiente para comenzar a reconstruir el conocimiento. Por eso es la importancia que tiene la idea cartesiana del pienso, luego soy, pienso, luego existo. Porque eso es el fundamento de todo conocimiento, es una verdad innegable. Ni siquiera, diría Descartes, la persona más escéptica puede dudar que está pensando. Incluso aunque esté dudando. Ni siquiera, aunque esté dudando, podría poner en duda su propia existencia, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy importante para poder entender no solo el desarrollo de la filosofía moderna, sino el pensamiento cartesiano, que va a ser súper importante. Y esto va a llegar hasta Hegel. Para muchos filósofos, Hegel y Kant no es más que la consumación del pensamiento filosófico que inicia con Descartes. Por eso la modernidad, todo el pensamiento moderno, depende de lo que dijo Descartes, ¿sí? Entonces, por ahí vamos avanzando, vamos ya progresando en esa lectura. De tal manera que ahora sí vamos a comenzar y veremos que esta meditación se trata de demostrar que Dios existe, ¿no? Y Descartes dice lo siguiente: cerraré los ojos, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Me taparé los oídos, suspenderé mis sentidos, ¿no? Esto es importante. Descartes no es un pensador que adopte el punto de vista empirista, es un racionalista. Para él el conocimiento no depende de los sentidos, ¿no? Dice, hasta borraré de mi pensamiento toda imagen de las cosas corpóreas, o al menos, como eso es casi imposible, dice, si quizá no pueda negar absolutamente la evidencia de los sentidos, dice, por lo menos voy a tomarlas como falsas, por lo menos las tomaré como falsas. De este modo, en coloquio solo conmigo y examinando mis adentros, otra vez interioridad, procuraré ir conociéndome mejor y hacerme más familiar a a mí propio, ¿no? Soy una cosa que piensa, esto ya lo dijo la sesión anterior, ¿no? Que piensa, que duda, afirma, niega, conoce unas pocas cosas, ignora otras muchas, ama, odia, quiere, no quiere, y que también imagina y siente. Pues, como he observado más arriba, aunque lo que siento e imagino, es lo que les decía, aunque lo que siento o imagino, ¿acaso no sea nada fuera de mí? Aunque no haya sirenas ni dragones, dice, que yo siento en mi pensamiento o lo veo en mi pensar, con todo estoy seguro que esos modos de pensar residen en mí y se hallan en mí, sin duda, ¿no? O sea, la idea del dragón está en mí. La idea de la sirena también está en mí, ¿no? Y con lo poco que acabo de decir, dice, creo haber enumerado todo lo que sé de cierto, o al menos todo lo que he advertido hasta aquí, ¿no? Dice, vamos ahora a ver dentro de nosotros mismos, con mayor circunspección, con mayor rigurosidad, si no podré hallar en mí otras cosas de las que aún no me haya apercibido, ¿no? Aquí la palabra de apercepción, ¿no? Apercepción significa algo así como autoconciencia, ¿no? Como algo de lo que no me haya apercibido, como algo de lo que no me haya dado cuenta que está en mí, ¿no? Sé con certeza, dice aquí Descartes, sé con certeza que soy. Sé con certeza que soy. Pero, dice Descartes, pero no sé hasta qué punto, pero bueno, si ya sé lo que soy, dice, no sé acaso lo que se requiere para estar cierto de algo. Y aquí empieza a decir Descartes, bueno, si ya sé lo que soy, si yo ya sé lo que soy, entonces, pues
debo estar en condiciones de poder decir qué se requiere para estar cierto de algo, ¿no? Ya tengo un conocimiento, ya tengo un principio indudable que pienso y luego existo. Y lo que tengo que hacer es, Descartes, bueno, ¿cómo es que yo sé